Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy con el curso de quinto de secundaria. El contenido que habíamos abordado anteriormente era el contenido número 2, que titulaba Trigonometría en la comunidad. Muy bien, todos tenemos nuestro texto y vamos a comenzar con la primera parte, que es el concepto de trigonometría. De acuerdo a nuestro texto, el concepto de la trigonometría dice lo siguiente: la trigonometría es una parte de la matemática que estudia fundamentalmente a los triángulos, sus elementos y las relaciones que existen entre estos elementos. Entonces, ¿qué estudia la trigonometría? La trigonometría estudia ¿qué? Fundamentalmente los triángulos. ¿Qué más? Los elementos que tiene, como ser sus ángulos y las relaciones que existen entre estos. Vamos a pasar al alfabeto griego. Dentro del alfabeto griego vamos a considerar especialmente los siguientes ángulos: el ángulo alfa, el ángulo beta, ¿qué más? Tita, omega y pi. Estos son los que generalmente vamos a utilizar durante el transcurso de este contenido. Vamos a pasar al siguiente subtítulo, que dice el círculo trigonométrico. Como pueden observar, este es un círculo, el cual tiene ¿qué? Un origen de arcos. Este origen de arcos generalmente mide ¿cuánto? Mide 1. Ahora, dentro del círculo trigonométrico existen o se pueden realizar medidas de ángulos, ¿sí? Positivos y negativos. ¿Cuándo un ángulo es positivo? Cuando se mide desde el origen de arcos en el sentido contrario a las agujas del reloj. En este caso, el ángulo AOB, que sería acá, el ángulo AOB es positivo porque se mide en el sentido contrario a las agujas del reloj. Ahora, el ángulo AOB en este otro caso es negativo. ¿Por qué? Porque partiendo desde el origen de arcos, el ángulo se mide en el sentido de las agujas del reloj. ¿Está bien? Por eso este ángulo es negativo. En el primer caso, en el sentido contrario de las agujas del reloj es positivo. Y en el sentido de las agujas del reloj es negativo. Muy bien, ahora vamos a resolver el ejemplo número 1, que dice así: grafiquemos usando el transportador los siguientes ángulos. El ángulo alfa mide 50 grados, el ángulo beta mide 410 grados, el ángulo omega mide menos 80 grados y el ángulo tita mide 150 grados. Entonces, con la ayuda del transportador vamos a realizar la medida de estos cuatro ángulos. Voy a comenzar con el ángulo alfa, que mide 50 grados. Ahora, el ángulo alfa es ¿qué? Positivo. Entonces, partiendo del origen de arcos, que sería el lado positivo del eje Y, del eje X, vamos a medir ¿cuánto? 50 grados. Entonces, voy a hacer coincidir mi transportador en este punto, allí, y voy a contar ¿cuánto? Voy a medir 50 grados, y como es positivo, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces 10, 20, 30 y 40 y 50. Entonces hasta aquí, este es el ángulo alfa, que mide ¿cuánto? 50 grados. De la misma forma vamos a realizar para el ángulo beta. El ángulo beta también es positivo. Entonces voy a comenzar del origen de arcos. Aquí está el ángulo beta. Voy a comenzar acá. Si parto de aquí hasta acá, ¿cuánto mide? 90. ¿He llegado a 410? No. Entonces, hasta aquí sería 90. Hasta acá sería ¿cuánto? 180. Y hasta acá, 270. Y dándole un giro completo, 360 grados. ¿Ya llegué al ángulo de 410? No. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar de 360 a 410? ¿Cuánto me falta? 50 grados. Entonces, es lo que voy a medir. Ya comencé acá, miren. 90 con esa línea, 180, luego
270, luego 360, ¿y cuánto me falta? 50 grados. Entonces voy a medir los 50 con la ayuda del transportador igual. Y de la misma forma el ángulo llega ¿hasta dónde? Hasta acá, porque lo que me faltaba, ¿cuánto era? Era 50 grados. Entonces vamos a corregir. El ángulo beta llega hasta aquí. Muy bien, el ángulo beta. Quería una vuelta completa y 50 grados. Eso sería total, ¿a cuánto? 410 grados. Voy a continuar con el siguiente, el ángulo omega. En este caso el ángulo omega es negativo, entonces sería en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, partiendo del origen de arcos, ¿cuánto voy a medir? 80 grados, pero en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, así. Eso, muy bien. Listo. Aquí sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Entonces, el ángulo omega, que es negativo, se lo está midiendo desde el origen de arcos en el sentido de las agujas del reloj. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Entonces, este sería el ángulo omega, que mide menos 80 grados. Voy a seguir. El siguiente ángulo es el ángulo tita. ¿Cuánto mide el ángulo tita? 150 grados. Y como es positivo, se va a medir desde el origen de arcos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, voy a medirlo con el transportador. Muy bien. Ahí está. Siempre este guión lo voy a ubicar en este punto, ¿está bien? Para realizar la medida del ángulo. Dice 150 grados. Comienzo de acá, hasta aquí tengo 90, 100, 110, 120, 130, 140 y 150. Entonces, ahí trazo una línea recta desde el origen hasta este punto. Ahí se encuentra ¿qué? El ángulo tita, que mide ¿cuánto? 150 grados.